No entiendo. ¿Dónde están los banquetes? ¿Dónde están los lujos exacerbados de un rey? No. Aquí solo se lee: y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La Biblia se contradice. ¿Cómo un rey va a nacer así, entre animales? Ilógico, ridículo. La gente es muy tonta. Incluso le dicen el regalo celestial. ¿Qué tiempo salió? ¿Cómo se pasa la vida? Me recuerda aquel poema. Mientras puedas, guarda tu capullo de rosa, porque la vejez llega a su cita, y la flor que ahora luce hermosa, mañana estará marchita. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Huestes celestiales. Hasta que algo me parece lógico. Si era el Hijo de Dios, tenía una connotación divina. Por lo tanto, los ángeles tenían que alabarlo. De reconocerlo. Todo esto me parece muy intrigante. Pero, ¿para qué vino Jesús al mundo? ¿Para qué vino a esta tierra? ¿Cuál fue el propósito de su nacimiento?
No entiendo. Ahora que recuerdo vagamente, Alberto solía decirme algunas palabras. Ernesto, todos somos pecadores. No hay hombre bueno, ni aún. Por eso es que la muerte existe, porque la paga del pecado es muerte. Pero hay esperanza. Dios te ama, aún siendo pecador. Cristo murió por ti. Me repetía mucho versículo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó al mundo. Dios amó al mundo. Lo reconozco. Sí, lo reconozco. Soy un pecador. Sí, he envasonado. He sido lujurioso. He sido vanidoso. He tenido pensamientos malos. Siempre traté de llenar mi vida con drogas, con conocimiento, pero al final estoy solo, estoy vacío. Aquellos amigos que hice durante la juventud, ¿dónde están? Desperdicié toda mi juventud. Estuve en fiestas. Mi vida no tiene un propósito. Lo reconozco, Señor Jesucristo. Santa la noche en que naciste.
Te acepto, Señor Jesucristo. Te acepto como mi Rey y te abro la puerta de mi vida. Reconozco, Señor, que he llenado mis cosas, mi vida, de cosas banales y las dejo atrás y las doy por basura. Te acepto como mi Rey y te abro la puerta de mi corazón. Entra y toma mi vida. Dejo atrás todo lo malo y me entrego a ti para servirte. Acepto tu salvación y tu gracia divina. Gloria a Dios en las alturas. Buenas tardes, hermanos. Vamos a recordar el versículo énfasis del mes que se encuentra en Hebreos 4:12, pero antes les quiero compartir una breve experiencia espiritual que le sucedió a mi hermana en Cristo, Rosario Mancilla. Cuando ella aceptó a Cristo como su Salvador, empezó a escudriñar la palabra, la cual traspasó su corazón, su entendimiento y su manera de ver la vida. Cuando fue confrontada por la palabra, fue a ver un sacerdote que estaba en la iglesia donde ella cantaba y le preguntó, o más bien le dijo que le explicara por qué hacían cosas prohibidas en la palabra de Dios y se prohibían otras permitidas en la palabra. Quiso engañarla al decirle que los bulas, que son escritos hechos por los papas, lo permitían y lo prohibían. Entonces, ante esta respuesta, ella lo confrontó y le dijo: ¿por qué, si la palabra de Dios era viva y eficaz y penetraba hasta partir el alma y el espíritu, se ponía por encima la palabra del hombre? Al no saber qué responder, la corrió y le dijo que ya le habían lavado el cerebro. Desde entonces dejó el catolicismo y siguió a Cristo. Ahora, hermanos, los invito a que repitan conmigo de memoria este versículo, el cual ya llevamos 3 semanas repasándolo. La palabra de Dios dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Hasta pronto, hermanos. Que Dios les bendiga. Hola, queridos hermanos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos a este hermoso culto. Gracias a Dios porque nos permite nuevamente celebrar un culto más. Hoy 16 de agosto del 2020. Vamos a alabar a Dios nuevamente, queridos hermanos. Y hoy nos sentimos también muy gozosos, nos sentimos muy alegres porque también nos van a acompañar otros jóvenes que estuvieron durante nuestra Weekend UG en los días pasados. Gracias a Dios porque nos permitió hacer esta actividad, y hoy también algunos jóvenes y otros hermanos de otras iglesias nos van a estar acompañando. Entonces yo les pido que por favor pongamos nuestro corazón en paz, dejemos nuestras cargas a Dios y juntos alabemos el nombre de Jehová. Juntos alegrémonos porque estamos celebrando un culto más. Gracias a Dios porque nos permite hacerlo. Y a mí me recuerda mucho lo que decía el salmista en el Salmo 122. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Queridos hermanos, hoy quizás no nos podemos reunir, pero algún día nuevamente se harán realidad estas palabras que el salmista decía.
Mientras, alegrémonos desde nuestros hogares, desde nuestras casas, desde el lugar en donde Dios nos tiene, conviene en estos momentos, y alabemos el nombre de Jehová. Sean bienvenidos todos a este hermoso culto y vamos a iniciar, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a orar.
Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tus misericordias, Padre, porque no son cada mañana. Te agradecemos por la vida que nos das, por esta oportunidad y por esta actividad que se realizó, Señor, porque tú pudiste permitir, a pesar de la adversidad y a pesar de la situación por la que vivimos mundialmente, Señor. Te agradecemos, Señor, por todas tus misericordias. Te agradecemos por la vida de cada joven que ha participado y sobre todo por la vida de la Unión de Jóvenes. Señor, te agradecemos, Padre, por tu bondad y por tu misericordia, Padre. Engrandecemos tu nombre, Señor, y que este culto sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros y sobre todo que podamos glorificar tu nombre en donde quiera que estemos, Señor, y agradecerte por todas las cosas que tú haces por nosotros, aun siendo buenas o malas, Señor. Padre, todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es tiempo de dar lectura a la palabra de nuestro Señor, por lo que le pido me pueda acompañar en lectura en Colosenses capítulo 3. Vamos a iniciar desde el versículo 5 al 17. Colosenses capítulo 3, del 5 al 17, y la palabra de nuestro Señor dice así: Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, haciéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también de hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén.
Queridos hermanos, para recordarles que dentro del Ministerio de Evangelismo estamos trabajando en un proyecto de evangelismo virtual. Recuerden que el mes de septiembre lo hemos denominado Septiembre Evangelístico. Y como les comentamos, estamos preparando una serie de contenido, tanto videos e infografías, además de cultos evangelísticos, para que tú puedas compartir con esa persona que no conoce de Dios, con ese familiar, con ese amigo, con ese vecino que no conoce de Dios. Y juntos poder proclamar el Evangelio de Dios en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, nosotros vamos a estar enviando durante el mes de septiembre los videos evangelísticos, los cuales son muy cortos, así como también las infografías para que tú puedas compartir con tus seres queridos, con la persona que tú anhelas que también sea alcanzada por Dios. Todos tenemos a un amigo, a un familiar, al cual queremos que Dios lo alcance. Y nosotros podemos compartir en estos tiempos el amor de Dios, el mensaje de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, anunciemos las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas que cambian, que transforman, que te hacen una nueva criatura. Así que prepara tu corazón, prepara tu mente y tus fuerzas, porque juntos vamos a compartir las buenas nuevas de salvación. Buenas tardes, hermanos y amigos. En esta cápsula evangelística vamos a seguir revisando los atributos de Dios. Hoy vamos a revisar la misericordia. En términos generales, misericordia es amor a la miseria. La humanidad está inmersa en toda esa miseria y Dios ha decidido amarnos. Bueno, vamos a revisar 4 aspectos en específico. El primero de ellos es: la misericordia de Dios no depende de nosotros. Les voy a pedir que me acompañen a la carta a Tito en el capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No hay ninguna obra de justicia que nosotros podamos hacer por la cual Dios tenga misericordia de nosotros. La misericordia de Dios está ahí. Dios vuelve a tomar la iniciativa. El segundo punto es: la misericordia de Dios nos da perdón. Les voy a pedir que me acompañen al libro de Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Dios está dispuesto a perdonarnos, sea lo que sea que hayamos hecho. Él enviará al fondo del mar nuestros pecados y no se acordará de ellos. Entonces, en la misericordia de Dios hallamos perdón. El tercer punto que vamos a revisar es: la misericordia de Dios nos da vida. Les voy a pedir que me acompañen a Efesios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice así la palabra de Dios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos ha perdonado, nos salva y nos da vida eterna en Cristo. Esa es la misericordia de Dios. Y el último y cuarto punto que vamos a revisar es: la misericordia de Dios está ahí para todos. Solo hay que tomar una decisión respecto a esta. Les pido que me acompañen al libro de Isaías 55, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y también dice la palabra de Dios en los Proverbios, capítulo 28, versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros tenemos que tomar la decisión de volvernos a Dios, de confesar de nuestros pecados y apartarnos de ellos, para que en la misericordia de Dios podamos tener ese perdón de pecados,
esa salvación del alma y esa vida eterna. Hermanos, amigos, si ustedes quieren recibir más información acerca de la palabra de Dios y del Evangelio, o quieren que oremos por ustedes, pueden comunicarse a los números que aparecen en pantalla por vía WhatsApp o enviarnos un correo electrónico. Gracias. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre.
Soy Abigail y me gustaría compartirles un poco acerca de mi testimonio y experiencia en este proyecto llamado Weekend, cuyo objetivo principal es capacitar a los jóvenes que, como yo, por motivos de trabajo no nos es posible asistir a un congreso, además de fortalecer la interacción entre los jóvenes de las diferentes uniones de las iglesias bautistas locales. El tema central del Weekend UBGI 2019 fue Llamados a Servir, y comenzó el día viernes con un culto de apertura, en el cual se nos hizo énfasis en el llamamiento que todos tenemos en servir. El día sábado estuvo lleno de dinámicas y de talleres, en los cuales se nos enseñó a cómo dar un estudio a los niños pequeños. Se nos capacitó también en cómo revitalizar un grupo de jóvenes. Aprendimos también a cómo servir en un culto de adoración y alabanza. Vimos una película y terminamos estudiando la vida de diferentes personajes bíblicos que sirvieron a Dios. Este año, en el Weekend UBGI del 2020, Dios me concede la oportunidad de servirle desde su planeación. Hace un año, al igual que muchos de los jóvenes que nos están acompañando hoy, fui yo también invitada. Y estoy muy agradecida con Dios por la vida de cada uno de los jóvenes que nos pudo acompañar. Y me gustaría compartirles que así como ustedes, hace un año yo fui invitada y este año participé en la planeación, también ustedes deben de llevar por obra todo lo que se les enseña, porque ese es el objetivo de estas capacitaciones, que ustedes entreguen a Dios su vida y le sirvan con todos sus dones y talentos. Es para mí un verdadero gozo ver que este año también marcó la diferencia, ya no fue presencial, fue por medio de todos estos dispositivos electrónicos a distancia. Sin embargo, no tuvimos la limitante de invitar solamente a las iglesias locales. Nos acompañaron iglesias de toda la República y damos tantas gracias a Dios por que nos muestra sus bendiciones también en la vida de cada uno de los jóvenes que nos pudo acompañar. Los invitamos a que también ustedes, jóvenes y señoritas, entreguen su vida a Dios y le sirvan con todos sus dones y talentos, a que se integren a su grupo de jóvenes y sirvan a Dios con todo su corazón y con todos sus deseos. Es también para mí una dicha muy grande ver cómo estamos terminando, ya clausurando esta actividad, el Weekend de Entendidos de este año. Y no queda más que darle la honra y gloria a Dios porque solamente Él la merece. Gracias a todos los jóvenes que nos acompañaron y pues poner en práctica todas las enseñanzas es lo que nos queda, guardarlas en el corazón y ponerlas en práctica, que se vean reflejadas todos aquellos conocimientos que aprendemos en estas capacitaciones. Y como dice el texto lema, en el énfasis de entendidos de este weekend, resplandecer como el resplandor del firmamento y aún más como las estrellas a perpetua eternidad. Saludos y bendiciones. Dios con ustedes, jóvenes. Ahora, hermanos, es momento de continuar alabando el nombre de nuestro Dios por medio de nuestras ofrendas. Recuerda que tendremos un día de victoria en el momento que podamos regresar a nuestro templo. Y ahí vamos a depositar todos los diezmos y todas las ofrendas que hemos estado recolectando domingo tras domingo. La palabra de Dios en Malaquías 3:10 dice: «Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». El Señor ha sido maravilloso con nosotros en estos días y nos ha provisto de alimento, de un hogar, de vestido y de calzado. Así que es momento de darle un poco de lo mucho que Él nos da. Te invito a que abras tu Biblia en 2 Corintios 9:7 y lo leas conmigo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Recojamos nuestras ofrendas. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Es un privilegio estar ante ustedes y poder compartir la palabra de Dios.
Quiero agradecer a quienes han permitido que esto se haga posible y trae a mi mente recuerdos de muchos años atrás, cuando yo fui un joven asistente allá a la iglesia de Mina y Héroes, cuando participaba en la Unión de Jóvenes Israel. Yo estaba estudiando en la Ciudad de México en 1976 y me acogieron con los brazos abiertos. Estuve en aquel lugar y fue hermoso poder compartir, y me trae gratos recuerdos cuando los domingos, después del culto de la mañana, nos quedábamos a comer y luego regresábamos al culto juvenil a las 5 de la tarde y después nos quedábamos al culto de la noche. Gratos recuerdos, hermoso tiempo. Conocí gente hermosa, gente que me abrió los brazos, y la amistad quedó por muchos, muchos años. Agradezco a Dios, pues, por esta oportunidad de estar con ustedes, en la que me permiten compartir la palabra de Dios. Y les ruego me acompañen a orar. Padre, te doy muchas gracias por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios con mis hermanos. Bendícelo, Señor, en esa ciudad tan grande donde hay tanta necesidad, donde ellos son parte del ejército que lleva la luz a la gente que no la conoce, a ese pueblo que anda en tinieblas y que necesita ver la luz. Ellos han sido llamados, Señor, a alumbrar, a brillar, y para ello se requiere entendimiento, Señor, que provenga de ti. Habla a nuestro corazón, provee palabra que podamos aplicar en nuestra vida y llevarla a la práctica, especialmente en estos tiempos en que el mundo está en desesperanza, en tristeza, en ansiedad, en incertidumbre. Señor, háblanos. Te ruego que tu palabra tenga respuesta en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros actos. En el nombre de Jesús. Amén. Se me ha pedido hablar acerca del entendimiento, de los entendidos. Y la Biblia habla de manera vasta, de manera totalmente abundante, hasta la saciedad en este tema. Precisamente se nos menciona que en el consejo de muchos está la victoria. En el consejo de muchos hay sabiduría y podemos alcanzar objetivos, encontrar soluciones. Y precisamente voy a analizar un pasaje importante. En este pasaje vamos a encontrar a dos personajes que se encontraban como adversarios. Sin querer, David aparecía como adversario de Saúl, cuando verdaderamente era Saúl el rey, quien por temores, por falsos conceptos en su propia vida, y yo diría que por pecado en su corazón, perseguía a David, porque tenía temor de que David le quitara el reino. Cuando nosotros no tenemos una comunión con Dios, nuestro entendimiento se nulifica, nuestra mente se hace cero, se hace nada, nuestra mente queda cauterizada, nuestra conciencia se daña y no podemos percibir lo que Dios tiene para nosotros. Quiero analizar este pasaje que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 24, cuando David, un hombre entendido de Dios, un hombre que sabía lo que es mantener una relación plena, real, genuina con Dios. Cuando este hombre, al entenderlo, actúa a pesar de las circunstancias, actúa correctamente. Cuando este hombre, a pesar de los consejos de otras personas que iban contracorriente, en contra de lo que Dios determina, él
decide actuar como un hombre entendido de los caminos de Dios. Para poder hablar del entendimiento, yo quiero decirle que hay dos maneras de conocer a Dios. La primera es conocerle por sus obras. Cuando Dios actúa, el que le conoce por sus obras se siente animado, motivado, porque ve milagros, porque ve respuesta de Dios, porque hay obras. Pero el que conoce a Dios por sus obras descubre que al paso del tiempo esto no es más que vana ilusión. Porque cuando hay silencio de Dios, cuando no aparece ninguna acción en el medio, en el entorno, creen que Dios no está, creen que Dios los ha abandonado, creen que Dios se ha ido, y entonces viene la desesperanza, viene la tristeza, viene el desánimo, y probablemente se cae hasta en depresión, y preguntamos: ¿dónde estás, Dios, que no te veo? Porque queremos ver las obras de Dios. La persona que conoce a Dios por sus obras no entiende que aún en el silencio, que aún en la inactividad, Dios está presente, Dios está actuando, Dios sigue en control, Dios es Dios. La otra manera de conocerlo es conocer a Dios por sus caminos, es decir, por su carácter. Cuando usted sabe quién es Dios, cuando usted sabe cómo actúa Dios, usted no necesita ver obras. Usted se guía por convicciones, por fe, porque sabe que Dios es, que Dios está, aunque no se le vea. Sabe usted que Dios está actuando y está buscando lo mejor para sus hijos. Conocerle por sus caminos es saber que Dios va a actuar correctamente, de la mejor manera, y traerá la respuesta que necesitamos, que es la más adecuada, independientemente de que nos agrade o no. Hay que aprender a conocer a Dios por sus caminos, no solamente por sus obras. David era un hombre entendido de Dios. David sirvió a su generación en la medida que sabía que agradaba a Dios. No fue un hombre exento de errores. De hecho, la Biblia menciona sus errores, los más grandes y los más pequeños. Sus errores trajeron consecuencias a su familia, trajeron consecuencias a su vida. Pero a pesar de ello, David era un hombre entendido de Dios. Por eso Dios decía que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque sabía cómo actuar, cómo moverse, cómo responder agradando a Dios. Hubo un tiempo en que David fue perseguido para matar. Saúl se enteró en el capítulo 24 del primer libro de Samuel. Saúl estaba en batalla contra los filisteos y se enteró que David estaba en el desierto de Engadi. Engadi era un lugar desértico, pero con muchas cuevas enormes, inclusive algunas de ellas podían albergar hasta 1000 hombres, de tan grandes que eran, y hoy permanecen en ese sitio. Cuando Saúl se entera que David estaba en ese desierto con sus 600 hombres que se le habían unido, que eran hombres insatisfechos con el régimen de Saúl, y siguieron a David. David era un hombre joven. Este joven guiaba, lideraba a estos hombres. Y cuando se entera, Saúl toma a 3000 hombres escogidos de todo Israel. Era un ejército de élite, era un ejército especial, y fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses.
era un ejército entrenado. De todo el pueblo reunió a los mejores y tomó 300 hombres para ir a encontrar a aquel que no lo dejaba vivir. No podía vivir tranquilo Saúl, a pesar de que David no le había hecho absolutamente nada. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, dice la palabra del Señor, Saúl entró en ella para cubrir sus pies. Este es un eufemismo para indicar que entró a hacer unas necesidades fisiológicas. Este hombre Saúl, que a pesar de ser rey, era un hombre con poco entendimiento de los caminos de Dios, entra a aquella cueva y David y sus hombres estaban sentados en los rincones, al fondo, en la misma cueva. Era una cueva grande. Saúl y sus hombres no se dieron cuenta. Aquí empieza un análisis del discernimiento que debe haber en el ser humano que sigue al Señor Jesús. Los hombres de David vieron en esta ocasión una gran oportunidad. Creyeron que Dios había entregado a Saúl en las manos de David. Y déjeme le digo algo. Este es un punto importante de análisis. Un hombre entendido no se guía por las circunstancias. Un hombre entendido no mira circunstancias, mira el carácter de Dios, mira el camino de Dios y sabe lo que le agrada a Dios. Estos hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Note usted lo que ellos miraban. Vieron circunstancias. Vieron al rey vulnerable, disponible para poder cobrar venganza. La vida de Saúl estaba totalmente en manos de ellos, según ellos creían. Aquí le quiero explicar que usted puede mirar todas las circunstancias a su alrededor y hasta puede creer que es Dios quien está dándole a usted la oportunidad de actuar. Pero si lo que usted va a hacer contraviene los principios de Dios, aunque las circunstancias le muestren que es una gran oportunidad, usted tiene que caminar de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a su propio razonamiento humano. El hombre cuando dice yo pienso, el hombre cuando dice a mí me parece, el hombre cuando dice yo creo que, está anteponiendo su humanidad, su razonamiento humano, su propia perspectiva de las cosas, y no está considerando lo que es agradable a los ojos de Dios. Está en tus manos. Este es el momento. ¿Te acuerdas que Dios te prometió que tú podrías tener en tus manos, que Dios entregaría el reinado para ti? Ve, tómalo, es tuyo, ahí lo tienes. Pero no olvide usted que si Dios le ofrece a usted algo, Él se lo va a entregar, no usted lo va a tomar, capturando oportunidades que contravienen los principios de Dios. Un hombre entendido sabe discernir entre la voluntad de Dios y la voluntad de un hombre. Sabe discernir entre los deseos del corazón humano y los deseos del corazón de Dios. Muchas veces me pregunté, ¿por qué dicen que David es un hombre conforme al corazón de Dios si cometió tanto pecado? Si hizo tantas cosas malas. Y aquí hay una respuesta. Cuando todo parecía indicar
que Saúl estaba en las manos de David, el corazón de Dios habló al corazón de David. El corazón de Dios se manifestó en plenitud y David vio la situación y quiso mostrar su amor, su respeto, su reverencia a Dios y por ende al ungido de Dios. David calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y note que sigue. Después de esto, dice el verso 5 del capítulo 24 de 1 de Samuel, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. No solo tenía temor de Dios, de matar al ungido de Dios, de dañar al rey que Dios había elegido y que Dios había nombrado, sino que el solo hecho de tocar la orilla del manto de Saúl y cortarla causó un temor reverente en la vida de David. Él sabía que Saúl, a pesar de estar actuando equivocadamente, a pesar de estar actuando en busca de la vida de David, y David era inocente, a pesar de estar actuando mal, no era razón para ir en contra de los principios de Dios. Cuando Dios llama a alguien, Él lo sostiene y Él lo mueve de su sitio. Como un ejemplo, a veces las iglesias no entienden que los pastores no son llamados por la iglesia, sino son llamados por Dios. Y es Dios quien los pone y los remueve. Pero las iglesias a veces se guían humanamente y se ha perdido aquel principio de buscar la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento los líderes consultaban a Jehová, buscaban a Dios, escuchaban a Dios y cuando lo oían y lo obedecían, todo salía bien, había buen éxito. Basta con echar un vistazo a muchos personajes: Moisés, Josué, Nehemías, tantos y tantos líderes completamente buscaban el camino de Dios, la guía de Dios, y Dios los prosperaba. David cortó el manto. Quería una prueba de que iba a perdonarle la vida. Él sabía que Dios no le permitiría dañar a su ungido. Y el solo hecho de cortar lo pequeñito no le tocó la vida, no lo hirió, solo cortó una orilla de su manto y su corazón se turbó. Cuando una persona es entendida de Dios, sabe que ni el más mínimo detalle puede ir contrario a la voluntad de Dios. La rectitud no tiene desvíos. La integridad no tiene otras opciones. Es todo o nada. ¿No acaso en la Biblia dice: el que conmigo no recoge, desparrama? El que no es conmigo, contra mí es. Jesucristo es radical. Jesucristo habla de plena integridad en sus caminos. David estaba turbado. Había ido más allá de lo que él creía que debía ir, porque había tocado el manto, la orilla pequeña del manto del ungido de Dios. Y entonces externa lo que hay en su corazón. Una persona entendida no solo actúa correctamente, sino que una persona entendida, guárdelo usted en su corazón,
procura que los que van con él actúen correctamente, agradando a Dios. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mí, Señor. Podrá ser muy malo, podrá estar buscando mi vida, podrá estar persiguiéndome, podrá sentir odio contra mí, pero es mi Señor. Y es mi Señor por una sola razón: es el ungido de Jehová. Y yo no extenderé mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Una persona entendida reconoce cuando algo es de Dios y lo respeta. Una persona entendida no se guía por lo que cree o piensa. Le daré un ejemplo. Cuando Naamán, el general sirio leproso, fue en busca de la sanidad, porque una pequeña joven que era botín de guerra, que trabajaba como sirviente en su casa, le dijo: el varón de Dios puede sanar a mi amo, le dijo a la esposa. El general corrió a ver a su rey y le dijo: me dijeron que hay un hombre que me puede sanar. El rey le mandó una carta al rey de Israel, el rey de Siria, y le dijo: te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Cuando esto escuchó el rey de Israel, se turbó su corazón, se echó ceniza, silicio, se puso encima el silicio y dijo: me está provocando, quiere buscar problema conmigo. Y el varón de Dios le dijo: envíamelo para que sepa que hay varón de Dios en Israel. Un hombre entendido sabe cómo actuar. El rey se turbó, el rey tuvo temor. Eliseo le dijo: envíalo y sabrá que hay rey, que hay profeta, que hay varón de Dios en Israel. Cuando llegó Nehemías a casa del varón, note usted como una persona que no es entendida actúa, y actúa mal. Llamó a la puerta, y cuando abren la puerta, él esperaba al profeta. Él dijo: he aquí yo decía para mí, ahora saldrá, invocará a su Dios, me pondrá las manos y me sanará de mi lepra. Él ya había razonado lo que él creía que iba a ocurrir. No olvide que llevaba monedas de plata, lingotes de oro, ropa fina, de lino fino. Y le dijo el sirviente del varón de Dios: ve y remójate al Jordán 7 veces. Él se enojó, montó en cólera y dijo: he aquí yo decía para mí. Razonamiento humano, falta de entendimiento de Dios, desconocimiento de cómo actúa Dios. No conocer el carácter de Dios es ignorar los caminos que nos llevan al éxito. Se enojó tanto que dijo: no están mejores los ríos de Farfá y Habana que hay en mi país que este sucio río Jordán. Y le tuvieron que decir a aquellos hombres que le seguían y que eran sus siervos, que eran más entendidos que él, le dijeron: si te hubieran pedido algo difícil, lo hubieras hecho. Obvio. Vea usted una persona con cáncer, beberá todo lo que le sugieran, ya sea medicinas o alternativas, las buscará. Alguien enfermo está buscando por todos lados. Y le hicieron entrar en razón. Personas sencillas pero entendidas le dijeron: si te pidieran algo difícil, ¿no lo harías? Al final accedió, y usted sabe la historia, y si no, léala allí en el capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Se remojó 7 veces y sanó. Un hombre entendido sabe respetar, sabe obedecer, sabe actuar de la mejor manera. Y aquí tenemos a un varón entendido que dice: no
voy a actuar. No voy a ir en contra del ungido de Dios. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Jehová me guarde que yo extienda mi mano contra él. Y la única razón es porque es el ungido de Jehová, y con eso basta. Lo que es de Dios, Dios decide lo que hará. ¿Se acuerda usted de Sara cuando Abraham le dijo: di que eres mi hermana? Sara sabía que una media verdad era total mentira, pero respetó a Abraham y dijo: yo voy a obedecerlo, porque él le va a dar cuenta a Dios. Era una mujer entendida, y Dios la guardó en el harén de aquel rey. Dios no permitió que ella cayera en pecado. Había promesa de por medio, y conocer a Dios por sus caminos es saber que las promesas de Él se cumplen. Y Abraham aprendió la lección. Más adelante, cuando había nacido el hijo de la promesa, Isaac, y Dios le dice: dame a tu hijo, él va y está dispuesto a ofrecerlo en sacrificio. Y cuando se le cuestiona, más adelante aparece en la Biblia, dice: porque él sabía que aún de las cenizas Dios lo levantaría, porque era el hijo de la promesa. Dios lo levantaría aunque fuera quemado en holocausto, porque lo que Dios hace lo cumple. Y cuando usted es un hombre entendido, una mujer entendida que conoce a Dios por su carácter, por sus caminos, sabrá que puede obedecerle aunque todo parezca indicar que no está bien. Eso es conocer a Dios. Eso es ser entendido en los caminos de Dios. Hoy en día mucha gente no entiende. Quizá estamos mirando y no sabemos qué está pasando con toda esta situación mundial. Miles, decenas de miles de muertos en nuestro país y cientos de miles en el mundo. Y no entendemos. Pero creo que usted y yo podemos confiar que Dios sigue en control, que Dios sabe lo que está pasando, que Dios sabe lo que sucederá y lo que vendrá después de esto. Nos resta ser entendidos, esperando conocer la voluntad de Dios cuando Él la manifieste. Recurramos a la palabra. Y note usted lo que dice: así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Estos hombres estaban en odio contra Saúl. Lo tenían como el peor enemigo. Quería matar a su líder, pero ellos habían sufrido también. Miraban a Saúl como un rey desquiciado, como un rey fuera de control, como un rey sin entendimiento, como un rey que debía morir y debía dejar el reino. Y ellos sabían que Dios le había prometido a David darle el reino. Pero los tiempos de Dios, solo los entendidos de Dios lo pueden comprender. Si Dios me promete algo, no tengo por qué arrebatarlo. ¿Se acuerda que Rebeca se adelantó y la promesa hecha a Jacob trató de adelantarla? Hizo todo un drama familiar, engañó a su esposo y todo trajo división, dolor, separación y problemas en la familia. Si Dios te promete algo, espera el tiempo de Dios. Si Dios te promete algo, espera la manera en que Dios actuará. No trates de adelantarte. No trates de tomarlo de acuerdo a tu manera de pensar. Confía en que Dios hará. El salmista lo dice:
Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Él hará lo mejor. Él proveerá lo mejor. Él te enseñará lo que es mejor. Y un hombre entendido escucha la voz de Dios. Un hombre entendido, una mujer entendida, sabe andar en los caminos de Dios. David reprimió a sus hombres con palabras y no les permitió, es decir, les impidió que se levantasen contra Saúl. No lo toquen, es el ungido de Dios. Y los hombres parecían no entender. ¿Pero cómo? David, ahí lo tienes. Es tu oportunidad. Aquí se terminaría todo. Tú tienes la promesa. Pero los caminos de Dios no son iguales a los caminos del hombre. Los caminos de Dios tienen otro rumbo. Los caminos de Dios tienen otra forma. Los caminos de Dios solo los miran los entendidos de Dios. Se los impidió, los detuvo. Les dijo no. Y note usted la determinación de David. No. Aunque todo parezca indicar que sí, es no. No actúes si no estás seguro que Dios está guiándote. No actúes si todo te muestra que estás desobedeciendo un mandato de Dios. A un ungido de Dios, solo Dios lo toca. A un ungido de Dios, nadie entendido le pone la mano encima. Pues bien, logró detener a sus hombres. Era un buen líder, lo seguían, lo respetaban, no lo entendían, pero lo respetaban. Porque Dios le había dado gracia a David por encima de ellos. Y dice el pasaje que Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Salió de la cueva y no se enteró. No se dio cuenta que allí estaba aquel a quien él perseguía. Y que solo el entendimiento de David impidió que Saúl estuviera muerto. Salió también David, se levantó después y salió, y saliendo de la cueva detrás de Saúl, dijo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Un hombre entendido no pierde el respeto para con sus enemigos, sobre todo si son puestos por Dios. No Dios lo puso como enemigo, pero Dios había puesto a Saúl por rey. Y no le perdió el respeto. Y era sincero al hacer reverencia. Era honesto al reconocerle como el Señor del pueblo. Y él era parte del pueblo. Por lo tanto, era su Señor. Hizo reverencia. Inclinó su rostro a tierra. Entendió que fuera como fuera, actuara como actuara, era el rey. ¿Así respeta usted en casa? Hijos a sus padres. No importa cómo sean tus padres, los debes respetar. Iglesia a sus pastores. No importa que no estés de acuerdo cómo se haga lo que se hace, pero si son puestos por Dios, se respeta, se obedece. Esposa a tu esposo, como sacerdote del hogar, como guía de la familia. ¿Has entendido, hermana, que Dios dice cómo y tú no lo puedes cambiar? Hay personas que me han dicho: es que yo nunca me voy a someter a mi esposo. Bueno,
se necesita ser entendido para actuar así, para obedecer, para respetar, para reconocer, para caminar rectamente agradando a Dios. Me encanta el pasaje donde dice que cuando Dios reconoce a Jesús allí en la transfiguración y en el bautismo, dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Note usted cómo lo reconoce: este es mi Hijo. Y declara a voz en cuello ante todos: lo amo. Pero dice algo que es extraordinario y que yo quisiera que lo diga de mí, y estoy seguro que usted quiere que lo diga de usted: en quien tengo complacencia. Me agrada lo que hace, me agrada cómo es, me agrada cómo está actuando. ¿Se da usted cuenta? Hay que agradar a Dios, no importa lo que hagan terceras personas. Todo es entre usted y Dios, y si usted es una persona entendida, sabrá que al único que hay que agradar es a Dios, a pesar de todo y de todos los demás. Hay personas que dicen: es que esto me hizo y por eso yo lo hago. No, no se compare con los demás. Compárese con la voluntad de Dios. Compárese con lo que agrada a Dios. Esto es ser un hombre, una mujer entendidos, que pueden entender lo que Dios quiere, que van a responder a lo que Dios quiere. Y entonces dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? Esto nos da a entender que Saúl escuchaba voces ajenas, que Saúl escuchaba voces mentirosas, que él no era un entendido, porque a quien escuchaba era a los demás y no a Dios. Una persona entendida entonces escucha la voz de Dios. Y la voz de Dios la tenemos en la Biblia. La tenemos en los mensajes que se predican. La tenemos en el tiempo de oración que nos comunicamos con Dios, y en el que el Espíritu Santo, en estos tiempos en los que el Espíritu Santo nos muestra lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada. Qué bueno es saber que Dios siempre está con nosotros. Y aquí encontramos con toda claridad, con plena claridad y certidumbre, que Saúl no oía la voz de Dios, que Saúl no escuchaba la palabra de Dios, que Saúl oía voces extrañas, que Saúl oía consejos de personas malas. Depende de quién te rodees lo que vas a escuchar, y depende de la atención que le prestes a lo que escuches, la forma como obedecerás y respetarás a Dios. Porque oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. No escuché voces extrañas. No escuché voces que iban en contra de lo que Dios manda. Saúl había escuchado voces extrañas. Perseguía a David para matarlo. David no escuchó voces extrañas, sino que se guió por las convicciones de lo que Dios dice, y nunca agredió a ese rey que le perseguía. Lo respetó. No extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Podrán venir voces extrañas, podrán venir consejos de otras personas,
pero yo escucharé la voz de Dios. Yo me guiaré por los caminos de Dios. Yo haré la voluntad de mi Señor. Estaré siempre en lo recto, en el camino justo, en el camino honesto. Y mira, Padre mío, le dice, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Y le dio la prueba. Te tuve en mis manos, pero mis manos se guían por la voluntad de Dios. Pero mis caminos van de acuerdo a los caminos de Dios, porque mi corazón es un corazón conforme a la voluntad de Dios. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzga entre tú y yo, porque Dios está juzgando entre tú y yo. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Enérgico, firme, con convicción plena. Un hombre entendido sabe lo que tiene que hacer. Un hombre y una mujer entendida nunca harán algo que va en contra de Dios. Es tiempo de hacer que nuestro entendimiento sometido a Dios actúe de acuerdo a la necesidad de estos tiempos. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues?, le dice. A un perro muerto, a una pulga. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Un hombre entendido, aquí lo dice, depende de Dios. Se somete al juicio de Dios y acepta el veredicto de Dios. Un hombre entendido sabe que si camina de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios juzga, el veredicto será a su favor. Tenemos que pensar como gente entendida de Dios. Tenemos que caminar actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y mire usted, yo ya voy enfilándome a lo último de este mensaje. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Un hombre entendido que hace la voluntad de Dios, hasta a sus enemigos les hace Dios ver quién es el entendido. A pesar de lo malo de su corazón, de Saúl, a pesar de la distorsión de su entendimiento, se dio cuenta que David era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre respetuoso de Dios, y por eso todavía Saúl estaba vivo. Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien habiéndote yo pagado con mal. Hubo un atisbo, una luz en Saúl. Dios le mostró cuán malo había sido. Y es que cuando la luz se compara con las tinieblas desaparecen ante la luz. Cuando lo bueno se compara con lo malo, lo bueno brilla, sobresale, aumenta, avanza, camina con ímpetu, con fuerza, y la verdad siempre va a brillar. Lo dice la Biblia: los justos resplandecerán
resplandecerán, brillarán, su luz se mirará. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Saúl se daba cuenta de que él era malo. Pero déjeme decirle algo. No siempre el darnos cuenta cambia nuestro corazón. A veces es una emoción pasajera, momentánea, efímera, porque hasta lloró Saúl. Se dio cuenta de lo mal que estaba, pero no permitió que su corazón fuera cambiado por Dios. Solo fue un remordimiento pasajero. Solo fue una luz que su odio mismo la volvió a opacar. Y luego dice, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Obvio. Los entendidos siempre van a resplandecer y van a recibir el pago justo, honesto y bendito de Dios para con ellos. Los entendidos van a brillar. Los entendidos van a cosechar la consecuencia directa de sus actos justos que honran y agradan a Dios. Los entendidos cobrarán el premio de la bendición de Dios. El razonamiento en este momento de Saúl era claro. ¿Quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Si él hubiera tenido en sus manos a David, lo hubiera destrozado, lo hubiera acabado, lo hubiera exterminado, si Dios se lo permitía. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa del Padre. Se daba cuenta. Él sabía que Dios había elegido a David. Ya lo había entendido. Todo su odio que estaba echando contra David era realmente un odio que se oponía a Dios. Una persona no entendida indirectamente ataca a otras personas, pero directamente ataca a Dios. Y cuando Dios ha determinado algo, nadie podrá ir contra Él. Nadie podrá cambiar su voluntad. Nadie podrá tener victoria. Porque la victoria solo es de los entendidos, que se sujetan, que se someten a la voluntad de Dios. Aquí está un hombre que sabía que andaba mal, que sabía que lo que hacía era incorrecto. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar coces contra el aguijón. Te estás lastimando tú mismo. Tu problema no es con los cristianos. Tu problema no es con los discípulos. Tu problema no es con la religión. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dijo aquella voz. Y ahora estamos frente a frente. ¿Qué quieres conmigo? Habla. Y él se rindió. ¿Vea usted la diferencia entre Saulo y Saúl? Saulo reconoció su pecado. Saúl reconoció su pecado. Saulo se arrepintió. Saúl fingió un arrepentimiento. Saulo se humilló ante Dios. Saúl solo habló. Saulo se rindió ante Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Saúl
Solo le dijo: cuando estés allí, no extermines a mi pueblo. Pero no se humilló, no se rindió. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Se fue a su casa. Saulo le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Me quedo contigo. Saúl le dio la espalda al nuevo ungido de Dios. Saúl se fue rumiando su error, su vergüenza, porque había sido derrotado con buenas acciones. Había sido derrotado con humillación al ver que aquel hombre le pagó bien por mal. Saúl nunca entendió, aunque parecía hacerlo. Saulo entendió y cambió de bando, de perseguidor a perseguido. Los entendidos van a resplandecer. Los entendidos van a andar con Dios. Estamos viviendo tiempos especiales. Ya decir tiempos difíciles se ha oído mucho. Hay enfermedad, hay ansiedad, hay muerte, hay dolor, hay tristeza, hay de todo. Este es un tiempo en que los jóvenes están saliendo adelante. A un deportista le da COVID y rápido se recupera. Están sanos, están bien. Otros que descuidamos la salud, corremos riesgo. Los entendidos van a comprender lo que hay que hacer. He oído a gente desesperada por abrir templos. Los entendidos no se van a desesperar. Los entendidos esperarán el tiempo de Dios. Los entendidos harán lo que Dios espera que se haga. Los entendidos van a tener paciencia. Los entendidos se enfocarán a las nuevas circunstancias que Dios está mostrando. Juventud adelante a trabajar. Pastores a guiar a los jóvenes. Iglesia a apoyar en todo momento, para que podamos salir adelante viendo los caminos de Dios, actuando de acuerdo a ellos y honrando el nombre de Dios. Seamos varones y mujeres entendidos. Oremos. Padre, estamos delante de ti y reconocemos que todo lo que está ocurriendo está en tus manos. Reconocemos nuestra necesidad de depender de ti en estas circunstancias. Muéstranos, Señor, tu voluntad y permite que obedezcamos con amor, con rectitud, con paciencia, caminando siempre en tu senda. Yo te bendigo, Señor, porque eres bueno con nosotros. Y te agradezco por la oportunidad de hacer tu voluntad. Te agradezco, Señor, por mostrarnos tus caminos. Queremos honrarte en todo momento. Queremos bendecirte a cada paso que demos. Guárdanos y muéstranos qué quieres en estos tiempos en que debemos usar el entendimiento para comprender tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Queridos hermanos, todo lo que inicia pues tiene un fin. Y pues el pasado viernes iniciamos con esta Weekend Obji 2020. Por la misericordia y por la gloria de Dios nos permitió poder realizar esta actividad. Y como Unión Bautista de Jóvenes Israel estamos agradecidos con Dios porque vimos su mano, vimos su amor, vimos su misericordia y sobre todo su guía para llevar a cabo estas actividades, las cuales representaron todo un reto: crear, imaginar, hacer, pero sobre todo depender de Dios. Qué hermoso cuando nosotros
somos guiados por Dios y cómo Él influencia nuestras vidas de una forma tan especial. Gracias a Dios le damos por esta actividad llevada a cabo y también les queremos dar las gracias a todos los talleristas, a los expositores de la palabra, a los panelistas, a todos los jóvenes que se pudieron conectar a las actividades y a los hermanos que también las pudieron ver a través de las distintas plataformas virtuales. Nos sentimos muy agradecidos con Dios porque hasta aquí Dios nos ayudó. Pero sobre todo pudimos salir edificados, pudimos salir bendecidos de estas hermosas actividades. Qué hermoso es poder ver cómo Dios habla a la juventud de México, a la juventud de nuestra iglesia. Gracias a Dios por todas estas actividades y también queremos agradecerle a la primera iglesia bautista de Mina y Heres, a todos los miembros. Gracias, hermanos, porque sabemos que contamos con su apoyo, contamos con sus oraciones, contamos con su amor, con su respaldo, como lo hemos visto durante todo este tiempo, a través de nuestras distintas actividades, queridos hermanos. Nos sentimos muy bendecidos también por sus vidas, queridos hermanos, y por su respaldo. Gracias a Dios. Deseamos que Dios continúe bendiciendo a todos los hermanos de la iglesia, a todos los jóvenes de la iglesia, a todos los chicos de la iglesia, pero que también bendiga a todos los hermanos e hijos de Dios. Gracias a Dios, y pues hoy damos por concluido nuestra Weekend UPGI 2020, denominada Entendidos. Daniel en el capítulo 12, versículo 3 decía: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Le damos la gloria a Dios por estas actividades y hoy concluimos nuestra Weekend UPGI 2020, denominada Entendidos. Dios les bendiga, queridos hermanos. Dios sea con ustedes. A Dios la gloria, a Dios la honra. Amén. Gracias a Dios, hermanos, que nos da la oportunidad de volver a reunirnos de manera virtual, y gracias a nuestro hermano Víctor Villanueva. No sé si usted sabía, hermano, pero estamos de fiesta. Esta semana nuestro hermano Víctor Villanueva cumplió, gracias a Dios, 30 años de matrimonio con nuestra hermana Marta Luna. Hermanos, que Dios les bendiga. Les mandamos un saludo desde la Ciudad de México y otras partes del país hasta Mérida, Yucatán. La primera iglesia bautista de México, Distrito Federal, los abraza y celebramos con ustedes por este 30 aniversario de bodas. Que Dios les bendiga, y le invito, hermano, a que se ponga de pie. Vamos a orar todos juntos para concluir con este culto de adoración a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra expuesta. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser entendidos, Padre. Ayúdanos a comprender nuestros tiempos, a saber qué es lo que estás haciendo en el mundo y qué es lo que tú quieres que tu iglesia haga en estos tiempos. Bendice a cada joven, a cada niño, a cada señorita, a cada anciano, Padre, a cada hermano de edad media. Bendice a tu pueblo, Padre. Y como diría el profeta Habacuc, aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. En medio de estos tiempos, hazla conocer. Ayúdanos a saber, Señor, a ser entendidos, a estar cerca de ti para saber qué es lo que tú quieres que hagamos, cómo quieres que lo hagamos, Padre. Te pedimos que tú bendigas a tu iglesia y que la palabra de Dios abunde en nuestras mentes y nuestros corazones. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sea con todos y cada uno de los miembros de esta iglesia. Amén. El culto ha terminado, hermanos. Unidos en su nombre, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo hacia amor tendremos, pues en este mundo hacia amor tendremos, unidos siempre unidos,
mundo llenará de paz y de amor. Y al mundo llenará de paz y de amor. Hola hermanos, la primera Iglesia Bautista de la Ciudad de México y el Ministerio de Educación Cristiana estamos organizando un concurso bíblico con la finalidad de promover el conocimiento de la Biblia y poder convivir por estos medios. Se llevará a cabo el 30 de agosto del presente año a las 16 horas a través de un grupo privado de Facebook de la Iglesia. El tema será conocimientos generales. Los concursantes deberán cumplir los siguientes requisitos: ser niño, joven o adulto. En el caso de los niños, ser inscritos por su maestro de escuela dominical en el formulario habilitado antes del día 30 de agosto. Y también los niños que sean inscritos el día del concurso deben estar acompañados por sus papás, un joven o un adulto mayor. El maestro de la escuela dominical de cada grupo de los niños debe conectarse para acompañar en el concurso bíblico a sus alumnos. Sin embargo, el maestro no podrá concursar. Tendremos 3 categorías: niños, jóvenes y adultos. Los participantes deberán registrarse en el formulario e ingresar en el grupo de Facebook a más tardar el 29 de agosto. El concurso se llevará a cabo a través de un grupo de Facebook y se les notificará minutos antes de que comience el concurso a través de WhatsApp o Facebook. Se recomienda conectarse 5 minutos antes de que comience el concurso. En el link del registro te damos los horarios de cada categoría y la forma correcta en que tienes que contestar. El link va a aparecer en estos momentos en la pantalla y también lo vamos a estar compartiendo vía WhatsApp. Los premios se los haremos llegar a sus hogares. Se premiará al primero, segundo y tercer lugar de cada categoría. Les esperamos, hermanos. Que el Señor les bendiga. El culto ha terminado, hermanos. Que el Señor nos bendiga.